Quisiera invitarles para que leyésemos en segunda de Pedro capítulo 1. Dice así la escritura, en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas abundan en vosotros y no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje dice la palabra que Él nos hizo participantes de su naturaleza divina, a fin de que por su naturaleza divina, con un poquito de empeño nuestro, lleguemos a la excelencia en todas las áreas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas excelente. Él quiere estar gozoso, presumiendo de sus hijos, mostrándolos como sus embajadores, que seamos para gloria de Él, que sea notorio que somos sus hijos en cada detalle de la vida. Así que vamos a orar a Dios, encomendándonos a Él para que durante esta semana podamos crecer más en alcanzar esa excelencia para Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la semana que pasó, una semana cargada de maravillosas bendiciones, llena de oportunidades para ser felices y para ser útiles también en tus manos. La oportunidad de conocerte, Señor. Gracias por aquellos que aprovecharon para leer la palabra, los 4 capítulos diarios, que aprovecharon para adorarte, para servir a los demás, que están creciendo como líderes tuyos. Gracias. Señor, yo ruego que recibas la gratitud de todos por los alimentos, por el vestido, por el calzado, por la lluvia, por la brisa, por el amanecer, por poder descansar, por la cama que tenemos para dormir plácidamente, por los amigos. Gracias. Y gracias también por aquellos que no nos quieren mucho, porque nos recuerdan y nos enseñan a perdonar. Bendícelos, Padre amado. Bendícelos, bendito Señor. Por favor, concédenos en esta semana vivir aprendiendo la excelencia, desarrollando una mejor versión de sí mismos, creciendo para ser un mejor esposo, un mejor papá, un mejor amigo, un mejor hijo, un mejor vecino, un mejor líder, un mejor en cada cosa, Padre, para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos, bendito Dios de los cielos. Háblanos y capacítanos también para comprender tu corazón, Dios de los cielos, para comprender tus planes, y concédenos aborrecer todo estancamiento, toda negligencia, a fin de que podamos ser realmente responsables por nuestras acciones delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir un pensamiento muy breve para todos, lo he llamado por ti, por mí y por los demás. Este mes hemos determinado que sea un mes para hablar de misiones, cómo convertirnos en los misioneros que Dios quiere que seamos. Primeramente hacia el interior de nuestra familia, pero como la Biblia lo dice, ¿no? Primeramente Jerusalén, y luego dice todo Judea, y luego dice Samaria, y por último hasta lo último de la tierra. Entonces quiero decirle, mire, solo cuando comprendemos la imprescindible necesidad de la salvación, actuaremos valorándola y vamos a actuar conduciéndonos de acuerdo a la verdad. Por ti, por mí, por los demás, necesitamos comprender el porqué de la necesidad de ser salvos. 2 personas me han dicho de frente alguna vez en la vida: yo prácticamente no tenía nada de que arrepentirme. Yo he vivido una vida buena. Yo procuro no hacerle mal a nadie. Que me lo diga una persona que no conoce a Jesús está bien,
pero personas creyentes supuestamente en una iglesia que llevan años y que son líderes, me parece que es el colmo de la ignorancia espiritual y una evidencia de que muchas veces nosotros mismos como creyentes no entendemos el porqué de la necesidad de ser salvos. Y entonces no valoran la salvación porque no recuerdan ni saben de dónde fueron cortados. Entonces, muy importante. Si no vemos el peligro de la condenación y la gloriosa oportunidad que Dios nos ha ofrecido para ser salvos en Jesús, no vamos a actuar de forma coherente. Alguna vez en un grupo celular, un líder estaba animando a los demás a valorar la salvación y ayudarlos, y llegó una persona de otro lugar y vino 3 veces seguidas a la célula y nunca trajo un invitado. Al finalizar la tercera reunión, el líder, un hombre entendido, lo llamó aparte y le dijo: yo quiero pedirle que no vuelva a mi grupo. Y el hombre dice: ¿pero por qué? Porque usted es un mal ejemplo. Usted tiene la osadía de venir a un grupo 3 semanas seguidas sin traer a un solo invitado. Se nota que a usted le importa nada la salvación de los demás. O usted pareciera que no tiene corazón o no ha entendido la salvación. Pero en este lugar no es correcto que una persona viva sin compromiso por salvar a los demás. De lo contrario, está en un ejemplo equivocado. El hombre se fue acongojado y fue a ponerme las quejas de lo mal que lo trataron. Yo le dije: regrese a su líder y dele gracias, porque ese líder es sabio y le está enseñando el correcto evangelio. Si usted ha vivido de manera distinta, es porque no conoce realmente el evangelio. Salió más aburrido. Es necesario aprender a huir de la ira venidera, dejar de ser apáticos frente a la salvación de otros, entender que no existe ninguna responsabilidad más grande que cuidar de nuestra relación con Dios y velar porque otros conozcan al Señor y hacerlos discípulos. Vamos a recordar brevemente la condición de la persona humana sin Jesús. Por favor, mire conmigo Efesios capítulo 2. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De acuerdo a la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, la condición de un hombre sin Cristo es estar muerto en delitos y pecados. Un delito es una acción punible, o sea, que está castigada por una ley y que va a causar una condenación. Esa es la palabra delito. Un pecado es un yerro, es un desacierto. Dios creó al ser humano con el propósito de que sea a su imagen, igualmente santo como Dios, igualmente justo como Dios, igualmente misericordioso como Dios, igualmente amoroso, bueno, recto, puro, apartado de lo malo. Así que cualquier desacierto es llamado pecado. Sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos o en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué terrible la condición del ser humano: muertos en delitos y pecados, sentenciados. La palabra muertos
habla de que estábamos separados de Dios y por avanzar en delitos y pecados hay una sentencia y es lo que quiero que miremos hoy de manera breve. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos habla de la sentencia. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido es un término jurídico. Habla de un funcionario público que ha sido quitado de su dignidad. Cuando un funcionario público, un alcalde, un concejal, un gobernador, es destituido, o un funcionario del ejército, de la policía, simplemente lo echan sin derechos. No puede reclamar pensión, no puede reclamar últimos salarios, no puede reclamar nada porque perdió todos los derechos. Fue destituido. Y es la palabra que usa el apóstol Pablo. Dice que todo ser humano a causa del pecado está destituido de la gloria de Dios. Yo quisiera que mirara, por favor, en el libro de Romanos también, el capítulo 7. Los pecados no son solamente las acciones que el hombre comete. Tenga la bondad de pensar en eso. Hay quienes fueron educados para portarse bien. Externamente tienen buenas acciones. Eso no significa que no sean pecadores. Simplemente son personas reprimidas que aprendieron a no darle rienda a su carne, y los felicito por reprimirse. Pero no es suficiente. Es menester conocer a Jesús. Dice la Escritura, capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo presenta una dicotomía en su ser. Él anhela hacer lo bueno, él quiere hacer lo bueno, pero no lo entiende porque hace lo que aborrece, hace lo que sabe que es malo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escúcheme bien, el pecado es casi una condición genética del ser humano. El pecado es inherente a la naturaleza humana. No piense que usted, porque lleve a sus hijos a la iglesia y les cuenta las historias y los enseña a portarse bien de pronto con una buena correa, cosa que es bien que haga, pero no piense que por eso ya es salvo. Tal vez participa de un ministerio desde muy pequeñito, entonces ya es salvo. Digo, no es salvo. Él sigue siendo pecador. ¿Por qué? Porque hasta que esta condición interna no sea limpiada por Jesús, él continuará siendo pecador. Dice luego, yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este pasaje concluye donde el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte o de esta condición de persona arrastrado a lo malo? En el capítulo 8, en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En palabras sencillas, la ley de Moisés, 413 mandamientos que dio Dios en el Antiguo Testamento, enseñados todos los días a los muchachos, perpetuados de generación en generación, no fueron suficientes para cambiar al ser humano, porque la ley encuentra un problema, la naturaleza humana. Usted necesita entender que el pecado no son solamente las acciones, sino la naturaleza humana misma. Usted tiene que saber que si una persona no ha nacido de nuevo, aunque se llame sacerdote católico, o budista, o musulmán, o se llame como se llame, o practique la religión que tenga, no es salvo. Y tenemos que amar a estas personas y quitarnos el velo de los ojos y entender que solamente Jesús es la persona que puede cambiar a una persona. Puede haber 10,000 credos y de hecho hay más de 22,000 credos sobre la faz de la tierra. Y 22,000 doctrinas no cambian a ningún ser humano, ninguna, solamente Jesús. El pueblo hebreo experimentó, y Pablo era un conocedor de la ley, un maestro de la ley, pero el conocer la verdad,
El conocer las doctrinas, las enseñanzas, los mandamientos, no hacen libre a nadie. Solamente Jesús es la verdad que transforma al ser humano. Entonces es muy importante entender esto. Por causa de que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa destitución tiene unas implicaciones, porque el ser humano fue creado inmortal. Escúcheme bien, ningún ser humano puede extinguirse y dejar de existir. Todo ser humano tendrá que vivir con la alegría de una salvación perpetua o con la agonía de una condenación inacabable, porque la condenación del hombre no tiene fin, será por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, separado de Dios y en tormento eterno. Este pedacito es importante entenderlo. Un predicador dijo: ningún creyente que tenga su espíritu entendido debería hablar del infierno sin lágrimas. Yo creo que es verdad. Cuando menciono este tema, digo, yo sí estaré en condiciones de predicar sobre este tema. Yo quiero animarte para que seas muy sabio y muy entendido. Mateo capítulo 18, en el versículo 8, está hablando el Señor Jesucristo. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Está hablando que la vida es después de que morimos. Implícitamente está esto dicho. O también la condenación del fuego eterno es después de morir. Y dice: si aquí en la tierra tienes un órgano que te es estorbo, dice claramente, ¿no?, tu pie o tu mano, no es literal. Por allá hubo un hombre en el siglo III que literalizó este pasaje, y como su inclinación era una desbordante inmoralidad, se hizo mutilar, como si la mutilación física cambiara el corazón, porque él pensaba: debo quitarme este órgano que me hace estorbo. Crisóstomo no entendió el significado real de la escritura. Verso 9: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En este último versículo dice infierno de fuego, en el anterior versículo dice fuego eterno. Algunos les han mutilado la Biblia para que esos versículos no aparezcan en sus Biblias, lo que ellos llaman sus Biblias porque no son Biblias, para que aparezcan mutilados y no aparezca esta severidad tan terrible. Esta figura que usó Jesús es un llamamiento a no tolerar ninguna cosa en nuestra vida que no sea estorbo para la salvación, a tratar recia y claramente con el pecado, porque el pecado es intolerable. Dios es santo y Él no va a permitir ningún pecador en su cielo, en su presencia, a menos que esté arrepentido. Mateo capítulo 25 verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo vino y sedujo a los hombres, convirtiéndolos en sus servidores terrenales. La Biblia llama al pecador que es hijo del diablo, al homicida, al que aborta a sus hijos, al mentiroso lo llama hijo del diablo, a los borrachos, a los adúlteros, a los fornicarios, los llama hijos del diablo, de que no heredarán el reino de los cielos porque eligieron a otro padre, no eligieron a Dios. A algunos se les olvida esta terrible condición. Yo pregunto, si el ser humano fuera aniquilado, ¿por qué razón Dios preparó un fuego eterno, un fuego que no se puede apagar? Marcos capítulo 9, verso 43 dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Fue creado de tal forma que este fuego no
puede ser apagado. Nunca será apagado. Jesús también habló del fuego que nunca se apaga y del gusano que nunca muere. La sentencia divina para el pecador es eterna. Una vez que el pecador pasa a la eternidad condenado, descalificado por Dios, no hay un purgatorio para purgar los pecados. No hay un día posterior de liberación donde las almas pecadoras sean recogidas del infierno y sean llevadas al cielo. No, no existe. Eso es mentira. Eso no está en la Biblia por ningún lugar, no lo ande creyendo. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, por tanto, Hebreos 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Juicio eterno. Habla de un juicio válido por la eternidad. Cuando una persona muere sin Jesús, muere bajo un juicio eterno, un juicio que nunca será revocado. ¿Me hago entender? Usted y yo no podemos jugar con la salvación ni la nuestra por ti, por mí, por los demás. Por mí mismo yo debo entenderla y jugar claro, jugar limpio, caminar con temor y temblor en esta vida. Por ti tú tienes que hacerlo, pero por los demás tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Viví en una ciudad donde las personas de cierta condición económica aman invitar en su cumpleaños a algún cristiano para que ore por ellos. Y buscan a los cristianos más emblemáticos. Y sí, oran por ellos, pero después sigue la guacherna de licor. Y allí van muchos cristianos a bendecir personas que viven en unión libre, en negocios indebidos. Y estos creyentes no tienen el discernimiento para decir, tentaré yo a Dios pidiendo la bendición del cielo sobre una persona que no tiene temor de Dios. Lo correcto no es eso. Si vamos a bendecir a alguien, hay que predicarle el evangelio, hacerle consciente de su necesidad de huir de la ira venidera, como predicaban los apóstoles. ¿Y cómo se huye de la ira venidera? Arrepintiéndose, aborreciendo el pecado, tomando la decisión de aborrecer los deseos de la carne, como leímos ahora, clamando a Dios para que en su misericordia nos reviva a través de Jesucristo, nos resucite por Jesús. De lo contrario, van a seguir perdidos. Que Dios tenga misericordia. Hablamos el pasado miércoles cuando comenzamos este mes de misiones y mencioné que tenemos un cometido. Y el cometido es ir y ser testigos a todas las naciones de la tierra. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No le endoses la responsabilidad a los apóstoles o a los profetas o a los evangelistas o a los pastores o los maestros. Porque cada creyente es un sacerdote llamado y convocado con la responsabilidad de llevar la salvación a otros. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, debes ser responsable por el testimonio a tu familia, a tus vecinos, a tu ciudad, a tu comarca, en ese caso el departamento, a tu nación, a tu continente y hasta lo último de la tierra. Por esa razón, el egoísmo en que vivimos hoy debe de ser quebrantado. Esta mañana se contaban hasta las 9:30 de la mañana 7.844.311.100 personas. Se cree que de estos solamente un 10% aproximadamente ha oído el verdadero evangelio. Otros están presos del catolicismo, que es la farsa más grande del cristianismo. Algunos lo llaman iglesia. Es una osadía. Eso no es iglesia. La iglesia de Jesús no es de esa forma. Es importante entender el evangelio. No se engañe, querido y querida.
Usted debe conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio le va a dar vida, le va a dar celo, lo va a llevar a hablar con convicción, con fuego, preocupado realmente por la condición de los demás. De lo contrario, vamos a estar muertos. Y estudiamos el pasado miércoles la primera herramienta que Dios nos da, y es la oración. La oración. Jesús nos enseñó a pedir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y fue una oración solemne, que venga tu reino. Venga tu reino primeramente a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón. Venga tu reino a nuestros anhelos y gustos. Venga tu reino a nuestras motivaciones. Pero venga tu reino a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros líderes gubernamentales. Venga tu reino a nuestros empresarios, a nuestros empleados, a nuestros docentes. Hace muchos años, por lo menos unos 27 años, entrevistaron a una conocida actriz de su momento y le preguntaron: ¿qué piensa usted de las relaciones prematrimoniales? Y esta mujer soltó la carcajada y ridiculizó la pregunta. Yo no puedo imaginar un noviazgo sin relaciones sexuales. Hace muchos años se viene coronando el pecado, dándole una dignidad, una bandera, poniéndolo en alto. Pero el Evangelio de Jesucristo, que es el único que produce vida, hace muchos años ha venido siendo eclipsado. Los mismos creyentes hablan de Jesús como si no fuera verdad un juicio eterno, como si no fuera verdad un juicio venidero, donde todos los hombres y mujeres, los que han nacido y muerto durante la historia humana y los que van a vivir de que venga Jesús, vamos a comparecer ante el tribunal. Y los que no sean hallados en el libro de la vida serán juzgados en la muerte segunda, serán separados, como ya lo mencioné, a un fuego eterno de tormento. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted camina con suficiente temor en este mundo sabiendo eso? ¿Y usted piensa, ora y se conduce delante de su familia basado en esta verdad? Cada vez que usted se reúne con un familiar o con un amigo, puede ser la última oportunidad que esa persona tenga para conocer a Jesús. Si usted y yo no estamos llenos de la verdad, conscientes de la claridad de la verdad, y no hablamos de acuerdo a esa verdad, simplemente seremos como perros mudos. Así nos declara la Escritura, como el atalaya que no anuncia lo venidero, como un perro mudo. Que Dios tenga compasión de nosotros. El segundo aspecto que quiero mencionar después de la oración: todo creyente, a mí me da sinceramente un poquito de furor cuando me encuentro un creyente durmiendo a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Digo: Dios, ¿qué es esta irresponsabilidad? Un creyente ha de estar de madrugada clamando por los perdidos, derramando su corazón a favor de los perdidos, suplicando que venga el reino de Dios, ejerciendo su sacerdocio que Dios le dio. Yo no digo que se condene por no orar un día o 2 días que esté cansado, de pronto una temporada, un mes, qué sé yo, porque está enfermo. No digo eso. Pero un creyente lleno de salud, viendo Netflix hasta la 1 o 2 de la mañana, viendo series, es una pérdida del tiempo muy grande. Es una pérdida del tiempo muy grande. Hace un tiempo hice una exégesis sobre la expresión de Jesús: venga a nosotros tu reino, y las implicaciones que tenemos. El segundo aspecto que quiero mencionar es el testimonio personal o la forma de conducirnos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice la Escritura en el versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es importante entender cómo nos conviene conducirnos
y agradar a Dios. Un creyente no se conduce como se le antoja. Ah, es que yo soy dueña de mi cuerpo. Mentiras. Tú no eres dueña de tu cuerpo. Yo no soy dueño de mi cuerpo. Eso es mentira. La palabra dice, porque por precio habéis sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un hijo de Dios no anda vistiéndose o desvistiéndose como se le antoja, ni bebiendo o comiendo todo lo que se le antoja. No. Si realmente ha aceptado a Cristo como Señor, va a buscar primeramente las cosas de arriba donde está Dios, no las de la tierra. Porque a Él le pertenece, porque esa es su vida. Ha entendido la realidad y se proyecta de una manera inteligente. Nuestro Señor Jesucristo lo presentó de la siguiente manera. Por favor, busque Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son los que deben iluminar la mente, el entendimiento, su generación. Ustedes, nos dijo nosotros, somos los que debemos iluminar a los que nos rodean con la luz del Evangelio, con la luz de Dios. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios está diciendo que tú y yo debemos por la conducta ser luz para los que nos rodean. Hace unos años llegué a un restaurante, yo estaba recién convertido, y llegué a un pueblito llamado Acacias en el Meta. Llegué a un restaurante normalito, me senté, me sirvieron mi almuerzo. Al otro lado habían cuatro agentes de servicio público, cuatro policías, también estaban comiendo. Pero yo levanté mis manos y oré al Señor por los alimentos. Y uno de ellos me dijo, Señor, ¿quién es usted? Digo, ¿por qué? Digo, porque me impresionó profundamente lo que usted hizo antes de comer. Y comencé a hablarle de Jesús. Esos cuatro policías recibieron a Jesucristo. Algunos ni siquiera dan gracias. Maltratan a la empleada que les atiende. Maltratan al administrador. Se quejan de los precios, de lo demorado que lo atendieron. Están peleando en todo lugar. Lejos de mostrar a Jesús, muestran la carne, el orgullo. A mí me atienden bien porque yo soy el que pago, dicen algunos engreídos. Que lo haga uno inconverso está bien, es ignorante. Pero un creyente, y me encuentro creyentes que se portan así. Su conducta no deja ver nada. He atendido cantidad de mujeres que van a trabajar a hogares de creyentes. Y el señor de la casa comienza con insinuaciones indebidas. Y muchas señoras de la casa le dan lo peor en la comida y las mandan a comer lejos y son sus propias hermanas en Cristo las que trabajan en su casa. Pero les tratan como si no fueran hermanas. No les dan dignidad de igualmente hermanas en Cristo. Su conducta es la de una persona arribista, orgullosa, engreída, petulante, que cree que el dinero o la posición de jefe le hace más importante que la empleada. No están mostrando la luz de Jesús, están mostrando tinieblas de orgullo. Tinieblas absurdas que no debieran existir en nosotros. Dios está reclamando excelencia este año de su pueblo. Y la excelencia en la conducta es que dejes ver a Jesús en tus palabras, en tus acciones, en tus reacciones, en tus valores, en tus deseos, en tus anhelos. Que realmente se note que buscas lo que Cristo busca en este mundo. Por eso es tan importante la conducta. Así alumbren sus obras. Que su conducta, sus valores, sus anhelos revelen a Dios. Revelen que tienen la mente de un Padre eterno, santo, justo, amoroso. Es vergonzoso que muchos creyentes, después de irse de vacaciones, vienen a pedir consejería, porque la esposa se da cuenta que el individuo está en la playa coqueteando con chicas, que la deja en la cabaña para irse a tomar unas copitas con algunas chicas que conoció en el paseo.
comportamientos realmente vergonzosos. Comportamientos que no son dignos de alguien que fue lavado en la sangre del Hijo de Dios y que hemos sido vivificados por su Espíritu. Debemos regresar a la palabra y mirar en la palabra. Todavía es más categórico en Marcos capítulo 9 en adelante, versículo 42. Capítulo Marcos 9, verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Óigame bien. Cualquiera que sea tropiezo para un creyente que está comenzando. O para uno que cree en Jesús, pero que aún no ha nacido de nuevo. Hay personas como Cornelio. Cornelio creía en Jesús. Daba limosnas, oraba, pero él no conocía a Jesús. Y un día Dios le habló y le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas delante de mí. Han subido para memoria delante de mí. Pero es menester que conozcas a Jesucristo. Ve a tal lugar. Allí hay un hombre llamado Simón. Él te hablará de mí. Qué bonito cuando Dios puede enviar a la casa de sus hijos al hombre que necesita que se le iluminen los ojos, que se le ilumine el entendimiento, que se le predique de Jesús. Y Cornelio encontró allí, en la casa de Simón el curtidor, a otro Simón, a Simón Pedro, que ahora era predicador. Y él fue a la casa de Cornelio y abrió su boca y le habló de las maravillas de Jesús. Y el Espíritu Santo descendió y Cornelio fue salvo, su casa y sus amigos. Cuando llegaron a buscar a Pedro, a Simón Pedro, este estaba orando. Llegaba de la oración y se conectó con el Señor a seguir orando en su casa. Y como Jesús sabía que Pedro no iba a irse con un hombre como Cornelio a predicarle a un romano, no, porque había un problema en los judíos. Consideraban perros a los gentiles. Jesús le dijo: no temas. Le mostró un lienzo con animales inmundos. Yo: Pedro, levántate, mata y come. Yo no puedo hacer eso, Señor. Tú mismo me enseñaste a no comer cosas inmundas. Dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ve con este hombre. Yo lo voy a limpiar con mi sangre. Lo voy a hacer nuevo. Y así fue la historia. Entonces sigo leyendo. Estoy leyendo Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Hay algunos que se meten a las congregaciones y algunas que se meten a las congregaciones. ¿Qué cuento de que Dios, cómo va a ser pecado para Dios tener relaciones sexuales prematrimoniales? Si es que después de todo vamos a casarnos dentro de 15 días o dentro de un año. Y comienzan a arrastrar y a seducir y a guiar a los creyentes incautos con argumentos para seducirlos al pecado. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que hay en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Esto no nos gusta leerlo, no acostumbramos a predicarlo. Últimamente esto no se habla. Se habla mucho de prosperidad, de que te va a ir bien. ¿Te va a ir bien? Sí, claro que te va a ir bien si trabajas. ¿Te va a ir bien si eres fiel a Dios? ¿Te va a ir bien si guardas principios? Claro, Dios quiere que te vaya bien. Pero si tú no tratas severamente con el pecado, sino que andas siendo mal ejemplo, mal testimonio para los pequeñitos. El texto dice que trates con dureza con cualquier área de tu vida que le es tropiezo a los demás. Que trates con radicalidad. Si tu problema es el enojo, arrepiéntete. El incumplimiento, arrepiéntete. El pedir dineros prestados y no pagarlos, arrepiéntete.
El prometer y no cumplir, arrepiéntete, porque el creyente debe decir de un sí y de un no. La palabra de un creyente debe ser seria, confiable, confiable. Debemos ajustarnos un poquito. Ya Dios nos dio su Espíritu Santo, su naturaleza divina para capacitarnos para la excelencia. Ahora debemos reaccionar sabiamente al respecto. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses respecto del testimonio, le dice en capítulo 2, versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ocúpate de la salvación de tus hijos con temor y temblor. Hace muchos años llegué a una casa de una persona y esta señora estaba llorando. Y hermana, ¿qué la tiene tan quebrantada? Y me comenzó a contar entre suspiros. Como una compañera de estudio de la universidad. Y dijo ella, y perdón por recordarlo, para colmo, negra. Se le metió por los ojos al hijo y la hizo embarazarla. Si mi hijo es un buen hombre, un buen muchacho, fue ella que se le metió. Y estaba tan preocupada de que el muchacho tenía una mujer embarazada que era negra. Y yo le dije, señor, hermana, ¿usted es creyente, verdad? Dijo, sí, claro. ¿Usted es creyente de verdad, hermana? ¿Usted conoce a Jesús? Sí, 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 claro. Pues yo no la veo a usted preocupada por la salvación de su hijo. Yo no la veo a usted triste porque su hijo no respeta a Cristo. Que no tiene para nada en honra la sangre de Cristo. Su hijo está perdido y usted está preocupada porque él se está relacionando con una mujer de color. Eso es racismo, hermana. Eso es ceguera espiritual. Ella se me comenzó a poner seria y yo me le puse más serio porque realmente me dio furor. Y me da furor que muchos padres están preocupados porque su hija o su hijo embarazó a alguien o está embarazada, pero no están postrados porque su hijo pecó contra Dios. Porque su hijo ofendió al Altísimo, al Santo, al que nunca debiera ser ofendido. Aquel cuya gracia debiera ser valorada y apreciada. No, no hay preocupación por eso. Nos preocupamos por lo terrenal, por lo que diga la gente. Recientemente escuché otra historia de una jovencita que estando embarazada, una jovencita de un hogar cristiano, prefirió abortar que exponerse al disgusto de los padres. Le tiene más miedo a sus padres que a Jesús, que a Dios. Algunos solamente se preocupan de lo que va a decir la gente, pero no se preocupan. Yo les he contado historias y seguramente últimamente no me han venido muchas debido a eso. La última vez que una mujer me llamó de otro país para ponerme queja porque mi marido me fue infiel. Ay, yo me voy a morir. Yo le dije, querida, ¿hasta cuándo vas a llorar equivocadamente? Deberías estar llorando porque tu marido ofendió a Jesús. Porque tu marido defraudó al santo de los santos. Deberías estar llorando porque tu marido no valora la sangre de Cristo. Deberías estar llorando por la condición miserable en que este hombre está entenebrecido, no llena de autocompasión porque tu marido te fue infiel. Sé que es importante y duele si un marido es infiel, pero falta luz y verdad para comprender la salvación. Si un hombre o una mujer entendiera verdaderamente la salvación, no estaría preocupado por lo que los demás dicen, ni estaría enfocado en sí mismo, estaría enfocado en la salvación que su familiar está perdiendo.
Estaría enfocado en la eterna condenación que se está granjeando por su necedad. Hermanos y hermanas queridos, necesitamos apropiarnos de la verdad, vivir en la verdad, amar la verdad, desear la verdad. Jesús está por venir y aun si no viniera pronto, debemos vivir para glorificarlo. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Dice la escritura en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso se espera de ti y de mí, que seamos luminares. Que usted como creyente no sea conocido por ser tacaño, sea conocido porque es sensible a Dios para bendecir a los que necesitan de parte de Jesús. Que usted sea conocido no por ser chismoso, murmurador. Que el creyente sea conocido por ser recto, íntegro, prudente, confiable, porque ama a Dios, porque ama a Dios, porque ama a Dios. Dios en su gracia está buscando que nosotros seamos instrumentos misioneros. Y reitero hoy dos cositas sencillas. Número uno, la oración. Y número dos, la conducta. Condúcete de acuerdo a la realidad. ¿De dónde fuiste salvado? ¿De qué fuiste salvado? ¿Realmente eres salvo? Valora tu salvación. Valora realmente tu condición y ten compasión de aquellos que aún no tienen lo que tú tienes.